Estimados televidentes, llegamos al espacio de la entrevista de la semana, pero en esta ocasión le presentaremos una interesante conferencia dictada por el doctor Guido Gómez Mazara, director ejecutivo del Indotel, titulada La brecha digital en las zonas rurales, retos y oportunidades. Se realizó en los salones de Aproleche de la Ciudad Ganadera este pasado miércoles 10 de junio a las 10 a.m. Escúchenla y saquen el mejor provecho de ella. Gracias por la invitación. Yo quiero hacer un esfuerzo de comunicación directa respecto del tema de la tecnología, de la brecha digital, del sector agropecuario y del concepto de agricultura de la República Dominicana. Y lo primero que yo quiero tomar como referencia es un argumento que yo siempre utilizo. En el país existen lo que yo llamo los arquitectos del nadismo, gente que habla de todo, no sabe nada y sobre todo la cosa no discute sobre la base de cifras estadísticas. Y como el dato mata el relato, yo comienzo diciendo que el sector agropecuario representa el 4.5% del PIB en la República Dominicana. Bien. Para que ustedes tengan una idea de la importancia del sector que ustedes representan y la fuerza de sudor hacia el avanzar, las exenciones fiscales de la República Dominicana alcanzan 5%. Y una de las discusiones fiscales históricas, no de la actual coyuntura en el país, ha radicado en la posibilidad de que cada vez que se habla de buscar recursos en el país, se piense en el tema de las exenciones. Bueno, el sector agropecuario que trabaja, que produce, representa casi lo que representan las exenciones de la República Dominicana. Y a la hora de hablar con ustedes, siempre me asalta la idea de ese reconocimiento. 1, 2. ¿Cómo nosotros logramos combinar los componentes de la tecnología con una referencia equivocada que hay de que las actividades agropecuarias tienen la imagen de lo rural y que por vía de consecuencia los componentes tecnológicos están muy distantes de las características esenciales del mundo y la producción agropecuaria? Una equivocación, salud. Porque hay un componente fundamental que yo quiero comenzar a desarrollar diciendo lo siguiente. Uno de los grandes problemas de la tecnología es un concepto que se llama brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? La brecha digital es el obstáculo fundamental que tienen los ciudadanos de acceder a las herramientas de la tecnología. Y por vía de consecuencia es una manifestación propia del hombre y la mujer del campo, porque la incapacidad de acceder a esos códigos se llama inequidad social. Y si alguien tiene plena conciencia de la desproporción entre lo que produce y activa la economía y lo que le retribuye a los estados, son los hombres y las mujeres del campo. No estamos en igualdad de condiciones. ¿Cómo las políticas tecnológicas contribuyen a ese fortalecimiento? Y yo comienzo a hacer una explicación del cuadro estadístico de la República Dominicana. 1. La República Dominicana, 10,4 millones de ciudadanos tienen acceso a la Internet. 10 millones. ¿Dónde comienza el dilema? El camarada me hacía referencia ahorita. Que hay un concepto que se llama conectividad significativa. Porque la modalidad de alfabetización del siglo XXI es la tecnológica. Y la carretera donde los ciudadanos tienen acceso a ese desarrollo se llama conectividad. Ahora, ¿cuál es el problema esencial en países como los nuestros? Que, aunque la República Dominicana es un país que está en todos los municipios conectados, hay un componente que se llama conectividad significativa, que es el carácter productivo que le estamos dando a la conectividad. Y donde el sector agropecuario expresa un nivel de arritmia, porque no hay una proporción entre lo que aportan al PIB y cómo las estructuras tecnológicas impulsan el desarrollo del sector agropecuario. Y comienzo a decir lo siguiente. La herramienta esencial para conectar se llaman prestadoras de servicio. Y esas prestadoras de servicio, por las características de la ley, evidentemente la actual, la vigente, se generó en el año 1998. ¿Cuánto ha evolucionado el campo y el mundo en el año 98 a la fecha? Es decir, las herramientas legales que tenemos para impulsar el desarrollo tecnológico evidentemente resultan obsoletas.
Y por vía de consecuencia, en el Indotel tenemos ya el proyecto de ley que va a transformar el marco legal para conectar la tecnología con ese nuevo mundo del siglo XXI. Frente a ello, ¿qué hacer? Como el concepto de conectividad productiva es un desafío, tenemos el inconveniente de que las prestadoras de servicio tienen una lógica legítima que hay que respetar, porque todo actor privado lo que quiere es rentabilidad. ¿Lo quieren ustedes? Nadie le puede pedir a las prestadoras de servicio o a ningún actor productivo que no genere rentabilidad. La regla del desarrollo económico es la rentabilidad. El rol del Estado consiste en suplir esas áreas donde el componente de productividad no resulta beneficioso o atractivo para el capital privado. Y evidentemente, aunque mucha gente podía prejuzgar por mis ancestros, yo soy un hombre que se deslinda por el desarrollo del capital. Yo lo que creo que lo que ha motorizado el desarrollo es el capital. Lo que tenemos que discutir es que si el nivel de desarrollo y crecimiento del capital produce sociedades como la nuestra, lo que yo llamo la tragedia de la inequidad social. ¿Por qué? Porque el modelo de América Latina representa lo siguiente, y no es posible divorciar los aspectos del desarrollo económico con el sector agropecuario. Ustedes representan, repito, 4.5% del PIB. ¿Cuál es el problema de sociedades como la nuestra? Voy a usar una frase de Monroe. Hay una línea histórica. ¿Por qué? Lamentablemente, por infortunio, en América Latina, el 10% de los más ricos solo pagan 4.5% de su responsabilidad de inversión. Pero el 10% de los más pobres pagan entre 45 y 50%. ¿Dónde se expresa más esa inequidad? En el campo. Y por vía de consecuencia, las herramientas tecnológicas tienen que servir de auxilio a ese proceso de inequidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como el concepto de conectividad significativa tiene de contrapeso el carácter productivo de la conectividad, lo que hay que preguntarse es lo siguiente: las empresas privadas, por su lógica de rentabilidad, generan la siguiente situación. Wilfredo me lo decía. ¿Por qué en los puntos más recónditos del país la conectividad no es buena? Muy elemental. Porque la inversión del sector de la telefonía entiende que no hay nivel de rentabilidad. No es lo mismo la rentabilidad en Venganabel que en Santiago. No es lo mismo la rentabilidad en El Pino, ¿verdad?, que en el Gran Santo Domingo. Esos componentes han generado ese nivel. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? O un Estado responsable desde el punto de vista social, suplir esas lagunas de conectividad para que el ciudadano se sienta realmente incorporado. ¿Por qué? Porque la incorporación se traduce en un proceso de lo que muchos llaman la transformación digital. Y ahí comenzamos. No quiero apelar a edades, porque no es bueno hacerlo. Imaginen todos escenarios tan diversos. Pero para que ustedes vean la importancia de la transformación digital, yo voy a poner un ejemplo. Yo soy también de la generación, para ponerme adelante, de que iba al banco a hacer filas. Bueno, si usted va al banco a hacer filas porque usted quiere ver a la secretaria, hacerle un cuento al gerente, pero el modelo de transformación digital te ha dicho a ti que tú con el teléfono puedes hacer tus operaciones. Eso se refleja en el sector agropecuario. Y comienzo a generar 4 claves del modelo de transformación tecnológica y digital que tienen un nivel de utilidad: inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, internet de las cosas. Y me paro ahí para decir lo siguiente: los drones es un componente interesantísimo. Y ustedes verán en los próximos días un debate en la República Dominicana. Abro paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un proceso de licitación abierto, público, y hay un nuevo actor que pretende ingresar al mercado. ¿Y qué ha pasado con el sector
de la conectividad y de la tecnología, que tiene un carácter duopólico, que era originalmente monopólico. Y todos ustedes recuerdan que empresa monopólica por 70 años gobernó el mundo de la tecnología en la República Dominicana. Yo estoy a favor de la inversión privada, pero también estoy a favor de que los servicios que se deriven sean tan efectivos que le lleguen a todos los sectores del país, que le lleguen al ejecutivo del Banco Central, pero le lleguen al productor de leche de Santiago de Chile. Y ustedes verán el nivel de resistencia, y lo van a hacer a través de los mecanismos que siempre hacen. Activan el circuito de la crítica en los medios de comunicación, inducida por dinero, repito, inducida por dinero, porque el nivel de rentabilidad legítimo, cuando tú colocas un tercer competidor, hay una reacción natural. Entonces, vamos al punto. En primer lugar, ¿por qué es importante que el sector agropecuario desarrolle plena conciencia de lo que es el blockchain? Porque si yo soy un productor de banano, de Montecristo, de Jabón, de la línea, de cualquier punto, y mis productos tengo que colocarlos en el mercado europeo, se presume que yo, a través del blockchain, tengo que generar a su vez una cadena donde el producto que sale del puerto en República Dominicana llegue a mano del consumidor con los niveles de calidad y los estándares internacionales establecidos. Por eso, evidentemente, cualquier productor de banano necesita la herramienta tecnológica que le conduzca a ser competitivo en ese mercado. 1, 2. Hoy el periódico, tiene un titular. Lo que venimos del mundo de la fe decimos biocinencias. Habla del proceso de mecanización del arroz, de los plátanos. Bueno, ¿cuál es el problema? Que los conceptos de inteligencia artificial han provocado un gran desafío para la mano de obra. Pónganse en los dos lados de la lógica. La lógica del abriego, del agricultor, del trabajador de la tierra. O si a través de la inteligencia artificial yo tengo un mecanismo o un método que me garantiza mayor eficiencia a menos costo, ¿qué usted cree que va a hacer la gente? Va a instalar. Todo lo otro es discurso, lo va a instalar por un tema de rentabilidad. En ese mismo orden, la frontera. Bueno, en la frontera tenemos un problema con el concepto de conectividad y desarrollo rural. ¿Por qué? Porque las características en la República Dominicana de lo que muchos llamamos la expansión de la fibra óptica, lo voy a explicar también, genera una gran contradicción. Los territorios son muy accidentados y por vía de consecuencia tenemos que recurrir a la producción satelital. ¿No es más efectivo para el productor agropecuario en cualquiera de sus ramas tener la posibilidad de que el satélite te ubique los componentes productivos, se constituye en un celador de tu actividad y por vía de consecuencia te obtenga mayor nivel de rentabilidad? ¿Qué entra en el debate? Y yo me deslindo siempre por los componentes sociales. ¿En qué medida la tecnología está empujando una productividad más efectiva, pero en el tránsito se está llevando la mano de obra, que es fundamental, y sobre todas las cosas los componentes de orden social que son indispensables? ¿Por qué? Porque en la medida que yo eficientizo, yo produzco un fenómeno de pobreza que mucha gente no lo analiza. ¿Por qué en la República Dominicana en los últimos 20, 30 o 40 años los fenómenos de cordones de miseria se han incrementado? Se han incrementado porque las opciones de la actividad agropecuaria dejaron de ser rentables y el trabajador, ¿qué hizo? Como no encontró espacio productivo, se desplazó a los grandes centros urbanos. Y esos centros urbanos, ¿qué han construido a su vez? Los grandes cordones de miseria. Ese es un dilema pendiente que está en el proceso que tiene que ver con el desarrollo de la actividad agropecuaria y el componente tecnológico.
Ahora yo voy a otro tema, que tiene que ver mucho con la tragedia de lo rural y el desarrollo del mundo tecnológico. Aunque use un término muy tecnológico, lo voy a aterrizar. Por 14 años en la República Dominicana se había pospuesto la implementación de lo que muchos llaman la televisión terrestre digital, que es un modelo de conectividad que llega a todos los puntos. Ahí vuelvo, hago la referencia de los años. Yo vengo de un sector rural, yo nací en Ciudad Nueva, la ciudad capital. Pero yo vengo de un hogar, aquí hay unos primos míos, ahora no sé el término que yo voy a decir, pero yo vengo de un hogar donde supe que el pollo tenía pechuga después del día. Entonces, ¿qué pasa con eso? La televisión era una herramienta profundamente urbana. Y que yo soy de una generación que todavía tenía acceso al factor televisivo. ¿Usted sabe de qué manera? En los parques. Yo llegué a ver en el Parque Eugenio María de Hostos, no quiero hacer referencia de nada de frente a nadie, donde la televisión era una herramienta fundamental. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el componente de la televisión con... Ya la gente está hablando de edad, empiezan a decir dónde lo vieron. Ese factor de televisión, muy fácil. Porque en el Indotel, en coordinación con el 911, vimos los recursos indispensables para un sistema nacional de alerta. ¿En qué consiste el sistema nacional de alerta? Que si yo produzco, mira lo que pasa estadísticamente en el país. El 81% de los eventos climatológicos ingresan al país por el este, pero impactan terriblemente en el sur. Eso tiene que ver con las características de la infraestructura en el sur. ¿Cuál es el problema? Que ahora con el régimen nacional de alertas, que vamos a entrar en vigencia, que la gente solo cree que es AMBER, porque protege a los niños y niñas, pero no, tiene un componente estratégico. ¿Por qué? Porque si viene el huracán y me va a impactar en Tabararriba, a través de la televisión local, cable o no, o el sistema telefónico, yo voy a tener la capacidad de advertirle al ciudadano, al productor, para que tome las previsiones del lugar y esas previsiones terminen de una forma u otra garantizando algún nivel de protección. Lo digo así porque es evidente que hay un altísimo nivel de preocupación respecto al tema de cómo conectamos la tecnología con los aspectos del sector agropecuario. Otro tema. Yo siempre digo lo que pienso, y corro favorablemente al riesgo de decir lo que pienso. No tengo ningún tipo de inconveniente. Hay un concepto en el mundo de la tecnología que se llama ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad es un componente importante y riesgoso porque hay un caso sumamente significativo de ataque cibernético que se experimentó en Costa Rica, un país muy cercano a nosotros, donde el impacto del primer ataque en ciberseguridad generó consecuencias funestas para la economía de Costa Rica. ¿Qué yo les estoy diciendo a ustedes? Que muchos de ustedes que han logrado un proceso de tecnificación de su actividad productiva, si no tienen un mecanismo de ciberseguridad que los proteja, tienen inconvenientes. Y comienzo a darles tips de un poco de maña tecnológica. El primero, si Eric y yo competimos en un área y yo sé que él tiene tecnológicamente toda la información, yo le hackeo la información a Eric y evidentemente avanzo con mayor posibilidad porque tengo dominio de su información. No estoy diciendo que lo hagan, Lo que estoy diciendo es que esa es una habilidad que produce y provoca que la gente vaya avanzando en esa dirección. Otro componente, el Big Data. El mundo de la tecnología es un mundo de los números. Y aunque mucha gente utiliza los números y la tecnología de manera incorrecta, yo quiero colocarle aquí el tema estadístico. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, los dominicanos son muy especiales, siempre le damos un barniz equivocado.
A través del Big Data generamos un concepto que se llama algoritmo. Y ese algoritmo ha sido tan famoso que hasta en procesos políticos ha servido para hacer cosas. Pero yo quiero concentrarme en el criterio útil de eso. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos hay una empresa que se llama Target. Ustedes la conocen muy bien. Lo que van a comprar y a lo que nos mandan a comprar. Bueno, ¿qué hizo el Big Data y el algoritmo? Que determinó con un uso irregular de la información, por eso fue en términos de la competencia con él, hizo lo siguiente. Hizo un análisis estadístico y demostró que las personas que iban a Target entre 18 y 27 años tenían la posibilidad, las mujeres en un 72% de quedar embarazadas. Y los hombres, por su responsabilidad que se deriva de la relación matrimonial, comprar leche, Pampers y productos como compota. ¿Y qué pasó? Que en el terreno del cálculo comenzaron a enviarle a las damas información sobre Pampers. A los hombres, información sobre leche. Y ellos decían, oye, ¿qué está pasando aquí? Que me está mandando información, ¡boom! 6 meses después, la mujer ya estaba embarazada y el hombre tenía que asumir su responsabilidad de pagar eso. Eso representa los riesgos del uso de la data. Porque la data es el petróleo del siglo XXI. ¿Cuál es el desafío que tenemos en la República Dominicana actualmente? El siguiente, lo doy en cifras. 64% de la data que maneja la estructura tecnológica en la República Dominicana es China. Repito, China. No tiene que ver con componentes ideológicos, porque el capitalismo no tiene ideología. El capital no tiene ideología. ¿Cuál es el problema? Que por una operación de bajo costo, lo que hacen las prestadoras es que contratan con esas compañías. Frente a eso, yo pienso que el Estado Dominicano tiene que generar los mecanismos a través de una ley para mejor protegerse respecto de eso. Repito, para mejor protegerse respecto de eso. Porque hay muchos riesgos, hay muchas consecuencias, hay muchos traumas a nivel del futuro. Porque quien maneja la data tiene inconvenientes. Señores, en los Estados Unidos, en los procesos de elecciones, hay conflicto con la data. Si ustedes creen que es mentira, piensen lo que pasa hoy en Perú. Entonces, yo lo que creo es que el gran desafío que tiene la República Dominicana en términos tecnológicos es comenzar a aterrizar los fenómenos de la tecnología. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer obstáculo que tenemos en el país es el siguiente, estadístico. 22% de las operaciones empresariales el próximo año van a estar automatizadas. Y el 36% del personal, tanto público como privado, tiene dominio elemental de los temas tecnológicos. Y el principal desafío se llama el proceso de alfabetización tecnológica. Eso comienza con los pleitos que todos tenemos con nuestros hijos y nietos. Papá, pásame el teléfono, tú eres lento. Tú sí eres idiota, tía. Mira, quítame el iPad. Eso no es así. Usted sí es lento, usted sí es bruto. Comenzando por mí, que mi hija menor, que es de una generación digital, siente que yo soy análogo. No se pongan guapos por lo que voy a decir. Pero ¿qué pasa con el mundo de la tecnología? Que en la República Dominicana el mayor nivel de empleabilidad está concentrado en la formación STEM. STEM significa Science, Technology, Engineer and Math. Repito, 75% de la empleabilidad depende de esa formación. ¿Cuál es el inconveniente que hemos generado? Nosotros venimos de una generación donde nuestros padres nos inculcaron de forma equivocada la siguiente idea: haz lo que tú quieras, pero tráeme el título. Sí. Y eso penetró en el subconsciente de todos nosotros y tenemos la falsa idea de que la profesión es importante cuando el mercado laboral está requiriendo otra cosa. Como información, 90% de los egresados
del ITLA consiguen empleo. Lo único que se parece a eso en la República Dominicana hoy en día fue lo que pasó en el año 1945. Yo sé que voy a alentar a algunos espíritus balagueristas aquí, pero en el año 1945 Balaguer, siendo secretario de Educación, hizo la Escuela Perito. ¿Qué es la Escuela Perito? La Escuela Perito era una escuela de formación contable y técnica que era parte de un requerimiento del modelo laboral de ese entonces, porque la banca privada comenzaba a desarrollarse, el país necesitaba peritos, no hay que ser profesional. Y todavía en la década de los 70, el integrador de los peritos tenía un empleo rápido, porque le presumían que tenía destrezas tecnológicas mucho más avanzadas. Eso pasa hoy en día, ¿con qué? Con el que se forma de manera externa. La relación salarial de cualquier persona de formación externa triplica el salario promedio del sector empresarial. Yo quiero decir que yo recibo llamadas constantes de empresas que requieren técnicos en ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, con unos salarios significativos. Repito, significativos. Esa es la cara buena. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Bueno, que como estamos conscientes del tema de la escasa alfabetización digital, hay que fomentar políticas de aprendizaje. Si yo hago un examen aquí rápido, evidentemente hay mucha gente que puede tipificarse de escasas destrezas tecnológicas. Y eso lo pone en desventaja en el mundo de la agropecuaria, pero en el mundo en general. Entre el año 2004 y 2012 se dieron 2.900 becas. Entre el año 12 y 20 se dieron 2.906. Nosotros hemos distribuido 130.000. Y miren el caso de Santiago, que fue atractivo. Nosotros fuimos con 30.000 becas, eso es el BID de Indotel, y la colocamos en Santiago de los Caballeros. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos por lo siguiente: el sector de Zona Franca generó 200.000 empleos directos. ¿Cuál fue el problema? Que la mentalidad que teníamos todos respecto al tema de Zona Franca era la Zona Franca textilera. Pero la Zona Franca ha generado un nivel de evolución que en 84 países de la República Dominicana coloca productos médicos que se desarrollan en Zona Franca en el país. El hilo para las operaciones de corazón. No se pongan guapos por lo que voy a decir ni aludido. Pero hay una empresa de Zona Franca, traten de no escucharlo aquí, en Santiago, que es la principal desarrolladora de las bombitas. Sí. Sí, aquí hay dos días. De la ubicación. ¿Dónde es la dirección? No es relajo, es verdad. Claro, se ensamblan y se colocan en el mercado extranjero. Pero es para que ustedes vean cómo ese fenómeno se ha ido desarrollando. Y ustedes saben, en 72 horas, 30.000 personas jóvenes accedieron a becas. ¿En qué áreas? Inteligencia artificial, ciberseguridad, Big Data, Internet de las cosas, blockchain. Porque el mundo se transformó. Si a mí me preguntasen hoy, ¿qué yo le recomendaría a mi hijo? Que estudie lo que quiera, pero que fortalezca el conocimiento en una área de la tecnología. Ustedes no son iguales como productor de leche puro y simple o productor de cualquier área en el ámbito del sector sin la herramienta tecnológica, sin el acceso a la información, porque el mundo está a tiro de un clic. Entonces, el esfuerzo de nosotros es generar conciencia de que ya la condición rural no es un obstáculo para la tecnología, por el contrario, es una herramienta indispensable en el desarrollo de sus actividades. Los políticos sufrimos de hablar mucho, pero
yo quiero hacer un aporte humilde a uno de los componentes también que vale la pena poner sobre el tapete. Era Bolívar que decía que el talento sin probidad era una sola. Yo estoy hablando de los aspectos positivos de la tecnología, pero quiero hablar de los aspectos negativos de la tecnología y cómo esos cerebros, esas capacidades que se expresan, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, terminan siendo mal utilizados. Datos. El caso de la República Dominicana. En la República Dominicana el 36% de los robos tiene como destino un celular. Pero el 90% de las llamadas telefónicas que terminan en fraude vienen de las cárceles con teléfonos robados. Y yo sé que aquí hay víctimas. Aquí hay víctimas. Y usted es sincera. Yo conozco a amigos míos que lo han matado con miles y miles de dólares. ¿Por qué? Porque el componente tecnológico tiene ese riesgo. Porque si uno tecnológicamente tiene el deseo de dañar, a lo mejor un producto bueno, de calidad, tecnológicamente lo valida y se generan resultados funestos. Otro tema riesgoso. Bueno, usted lo sabe. En las categorías del ciberdelito, el narcotráfico produjo el año pasado 332 mil millones de dólares. El ciberdelito 338 mil. O sea, el ciberdelito es más rentable que el narcotráfico. Pero ustedes ven, ahora, vamos a entrar en materia. En la República Dominicana, después de la etapa tecnológica, aquí estamos en un auditorio de adultos, pero es una información que tiene que llevarse. Los delitos sexuales por la vía tecnológica ocupan una posición normal. Se llaman sex offenders. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que como muchos de los delitos tecnológicos de cualquier naturaleza, ¿verdad? Con el robo de la data, te comprometen, porque por ejemplo, si cualquier mal ciudadano que actúa de forma incorrecta tiene una doble contabilidad, yo sé que ustedes no hacen eso, y alguien procura una información de tu base de datos, tú te haces muy vulnerable. Eso pasa con los delitos de carácter sexual. Solo 15% de esos delitos se conocen oficialmente. ¿Por qué? Porque es el uso de la tecnología en manos incorrectas y termina lo que va a ser materia de un debate cuando entre en vigencia el nuevo código. Aquí todo el mundo se está quejando injustamente por dos conceptos: el chantaje, ¿verdad? Y la extorsión distorsiva. Los abogados hablamos un lenguaje muy bonito. Pero eso significa es el uso tecnológico y la penalización de herramientas que antes eran desconocidas. Hace 40 o 50 años que había un personaje, hay una novela de Viriato Ascensión que se llama La firma de Dios, que dice Fran Bolaño, que es una ficción. Cualquier asociación a nombre es coincidencia. Pero ese personaje, porque tenía acceso a las líneas telefónicas, te grababa. Pero el mundo ha evolucionado de tal manera que hay sustitutos del siglo XXI de esa práctica. Entonces, nadie está seguro. ¿Por qué? Porque las capacidades de penetración que presenta el mundo tecnológico te generan esos riesgos. Y yo hablo en términos generales, pero también hablo del mundo de lo rural. Concluyo diciendo lo siguiente: el gran desafío del siglo XXI es la conectividad. Para mí es motivo de mucha satisfacción cuando yo voy a un punto muy recóndito. Nosotros comenzamos en Huechillo, por ejemplo. Fuimos al sur, pero me acuerdo con el BIC. ¿Por qué? No tengo que decirle porque el sur, pobreza, exclusión, marginalidad. Y tuvimos la oportunidad de conectar 40 comunidades, eso implica 104.000 habitantes. Pónganse a pensar de que el muchachito de Tabalarío,
que tiene un tío en Madrid que le mandó un iPhone. Pero el niño, como la escuela no estaba conectada, no podía hacer su tarea. Y cuando le conectamos, es como el que vio la luz el primer día de su vida. Le dio la capacidad de, a través de la conectividad, responder la tarea. Otro ejemplo. Ustedes verán que en los próximos días, eso es otro tema que se lo pongo de tarea, diciendo que el Incotel pidió unos recursos para perseguir los teléfonos robados, y Incotel no graba comunicación de nadie. Incotel lo que hace es un cálculo estadístico de la tragedia que hay en el país sobre el tema de los teléfonos robados. Eso es una maldita industria, ustedes lo saben. Aquí hay plazas que se dedican a desguazar teléfono y venderlo. Entonces, cuando te roban un teléfono, tú tienes un problema. Entonces, el DICAT de la policía había una queja histórica. Nosotros compramos un equipo, se lo entregamos a ellos como parte de un programa de modernización policial. Conclusión. Ahí está. Si a usted le roban el teléfono, usted tiene un mecanismo que dice que está en tal sitio, lo detecta. Eso es bueno. Pero como hay tantos intereses en el país, eso me pasa a mí como cuando fui a bloquear una cárcel. La gente habla de la... Guido, el tema de la cárcel. Primero, nadie le había dado 300 millones a la Procuraduría. Se lo digo. No son todas las cárceles, son 5 centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque donde hay una población, tú no puedes bloquear el centro carcelario. Porque cuando bloquea el centro carcelario, impacta en el ciudadano. Bendigáse la Victoria. La Victoria fue acá hace 70 años, pues es un municipio. Si tú vas y le bloqueas la cárcel, ¿qué pasa? Tú bloqueas. ¿Qué dice la prestadora de servicio? Ah, no, espérate, pues es mi negocio. ¿Dónde hay bloqueos? En los centros penitenciarios donde no hay entornos poblados. En La Paz no hay problemas. Lo que hemos hecho es comenzar a desplazar a la gente de La Victoria a La Paz. Ahora, yo no soy un ingenuo. En este país la penetración de los celulares en las cárceles es producto de la complicidad con el personal penitenciario, que cogía cuarto, porque yo no vivo en China. Es la verdad. Sería yo muy irresponsable, tenía que decir eso. No. Era la complicidad de las autoridades penitenciarias. Concluyo diciendo lo siguiente. Miren, ustedes no pueden colocarse al margen del mundo de la tecnología. Nosotros tenemos unos programas de alfabetización tecnológica. No le tengan miedo a eso. No le tengan miedo a eso. Esto es una rutina muy fácil de aprender y que se traduce en eficiencia para las actividades de ustedes. Ya no es verdad que la imagen pura y simple de la ruralidad es el camión, el fertilizante, el campesino. No, la tecnología. Eso lo hace mucho más competitivo, lo hace mucho más eficiente y en muchas circunstancias está más barato. Pero tiene que desarrollar niveles de destreza, como todo. Tiene una cara buena y una cara que no es buena. Pero ese es el gran desafío del siglo XXI. Si a ustedes le decían antes analfabeto, no se preocupen. En el siglo XXI ser analfabeto no tiene dominio elemental de los componentes tecnológicos. A los padres que tenemos hijas e hijos. Yo cuando era estudiante en el colegio no puedo decir a mamá, ¿me fue bien? Ah, sí, mío, está bien, muy bien. Pero mi mamá ahora, desde la plataforma, ustedes pueden averiguar cómo le van a los hijos en el colegio y en la universidad. No importa lo que yo le diga. Y si le meten un embusto, dicen que están en quinto semestre y en primero. Ese es un modelo de avance de la tecnología. Lo otro, que no se lo recomiendo a nadie. A nadie se lo recomiendo. Es el PS. Te pregunto sobre eso. ¿Sabes que a veces ¿sabes que en estos auditorios la gente hace unas confesiones? Tú que aprendiste hace muchos años. Sí, claro.
GPS. Esa es la parte mala. Sin embargo, mira el modelo que nosotros estamos implementando. Los niños con discapacidad, el padre sale por la mañana a trabajar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es profesor, y la madre trabaja en el Banco Central. Dejan al niño en una buena supervisión y nosotros estamos generando un brazalete que timbra al padre y a la madre cuando el niño o la niña se va de la jurisdicción de esa zona. Eso es importante. Lo que no estoy de acuerdo es con una solicitud de la Federación de Mujeres. Ay, no aprovechamos, no aprovechamos. Porque si las mujeres le ponen ese brazalete a ustedes, tendrán problemas. Pero la verdad que la tecnología eso se llama defensa de género. No, yo no discuto con el que pelea con una mujer es como el ejército americano. No, yo estoy sometido a mi esposa y 2 hijas, que no hay forma humana que le ganen nada. O sea, que no hay problema. De todas formas, yo les quiero dar las gracias. Yo sé que ustedes tienen muchos compromisos. Y yo también tengo los míos, porque para eso ustedes me pagan, para que trabajen. Yo tengo un origen rural, debo decir. Soy una persona que crecí y me desarrollé en lo urbano, pero tengo un origen rural. Mi abuelo que me crió, José Mazara, yo lo conocí perfectamente, era un colono superior, que presidió la Federación de Colonos de Boca Chica hace muchos años. Y él me llevaba a un distrito municipal que se llama Mata de Palo, que pertenece a Tomayor. Bueno, pertenece al Seibo. Está como en la frontera, Sí. Y siempre el campo ha sido un referente importantísimo para mí. Lo único que yo les puedo recomendar a ustedes es que nunca abandonen. La tecnología te conduce al siglo XXI, XXII, XXIII. Pero si nos olvidamos de la fuente que genera el 4.5% del PIB, no tenemos país. Así que sin campo no hay pan. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Les esperamos el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo medio, y muy buenos días.